Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es lunes 20 de mayo de este año 2024. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos llama a la vida, porque Él en su infinita misericordia siempre nos atrae con lazos de amor para que tengamos nuestra confianza siempre en Él y esperemos en su fidelidad. La gracia del Señor con nosotros. Hoy es un nuevo día, un día para escuchar la palabra de Dios y hacer su santa voluntad. Todo estará bien porque mientras te entregues a la oración del Espíritu Santo, Él guiará tus pasos y te llevará a estar en Jesús, teniendo esa victoria que solo el Señor ha logrado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo para echar espumarajos. Rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo echa al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que nos regala hoy nuestra Madre la Iglesia para la Eucaristía nos lleva sobre todo a comprender lo que significa la fe. La fe, ante todo, es vivir la vida unido a Dios, es estar adherido al Señor. Y por eso, en la primera lectura, que está tomada del apóstol Santiago, vemos cómo Santiago habla de la fe unida a la sabiduría. No hay una fe verdadera si no lleva una coherencia de vida. Dice pues Santiago en la primera lectura, dice: hermanos, ¿hay alguno sabio entre vosotros que lo demuestre con su buena conducta? Porque el que tiene la fe en el Señor sabe que solo Dios puede dar el conocimiento, Dios puede dar todo lo que es la luz divina para llevar
una vida conforme a su voluntad. La sabiduría no es cuestión de adquirirla por el tema mismo de la academia o por el tema de la inteligencia. La sabiduría que procede de Dios, esa solo la regala el Espíritu Santo cuando las almas procuran ser humildes y también decididas en la cuestión de creer solo en Dios y vivir una vida entregada a los caminos del Señor. Todos estamos llamados a buscar la sabiduría, porque un cristiano sin sabiduría es una persona que no tiene norte, no tiene claridad. La sabiduría se manifiesta en nuestras obras. La manera como vivimos está hablando de qué tan sabio eres o qué tanto te guía el Espíritu de Dios. Tenemos que enamorarnos de la verdadera sabiduría para ser coherentes ante el tema mismo de la fe y de la vida, porque la verdadera sabiduría está reclamando tu pertenencia a Dios, tu obediencia al Señor. Santiago es muy práctico hoy cuando nos dice en la primera lectura que los desórdenes proceden de una vida que en muchos momentos se jacta de la sabiduría de este mundo. Dirá el mismo Santiago, dice: hermanos, pero si tenéis el corazón amargado por la envidia y las rivalidades, y si os andáis gloriándoos, pues eso es una pura y falsa sabiduría. La verdadera sabiduría, la que viene del cielo, no tiene nada que ver con lo terreno. Eso vale hoy para nosotros, porque cada día se necesita más de esa sabiduría del Señor. La sabiduría divina nos revela la voluntad de Dios, nos revela cómo hacer las cosas para agradarlo a Él, al Dios del cielo. La sabiduría del mundo es simplemente conocimiento que genera orgullo, envidia y rivalidad. La sabiduría de Dios es experiencia de su amor que da paz, da armonía y vivencia en comunidad. Creo que eso es muy claro para nosotros, sobre todo cuando se trata de preguntarnos por esa sabiduría que tiene que inspirar nuestros actos, nuestra manera de ser y nuestra manera también de conquistar la felicidad. Hoy se necesita tener la fe puesta en Cristo Jesús, como siempre se debía hacer, porque el que tiene la fe puesta en Jesús quiere decir está unido al Señor y tiene la vida nueva. Por eso en el Evangelio hoy se nos habla de cómo Jesús exalta la fe ante una necesidad que deben vivir los mismos discípulos. La gran necesidad que vale a los ojos de Dios es la necesidad de crecer en fe, porque la fe es la que nos hace ante todo reconocer que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como nos decía Pablo en estos días. El padre del hijo enfermo que hoy le pide a Jesús la sanación, ese padre tenía fe, pero pidió en su humildad que Jesús le hiciera crecer la fe. Sintió que él dudaba. Y la fe solo se crece, o la fe va a crecer en la medida en que estamos entregados a una vida del Espíritu Santo. Si no hay una vida del Espíritu Santo en pureza, en obediencia, pues no va a crecer la fe. La fe abre puertas maravillosas, pero cuando esa fe parece que se hunde, necesitamos una fe de ese grado como Jesús hoy le aumentó la fe al hombre del Evangelio, que es la fe que Dios nos da. Jesús, al hacer el milagro de sanar el muchacho enfermo, pues lo que hace es también aumentar la fe del papá.
Cuando sucede un milagro en tu vida, no es simplemente para sentirte beneficiado porque tienes el mérito de haber orado. No, cuando Dios te concede un milagro es porque te quiere también hacer crecer en fe, porque el milagro vino como una respuesta a que debes sobre todo llevar una vida en mayor sabiduría y conocimiento de Dios. Pues hoy tenemos que recordar que la fe crece cuando nos damos la oportunidad de orar en esa dirección que nos lleva el Espíritu, y es ante todo reconocer la bondad de Dios. Cuando hacemos una vida en oración recordando los beneficios del Señor, sus milagros, pues allí va a crecer la fe. Los momentos específicos de tu vida en que Dios te ha amado, en que la acción del Señor se ha manifestado en tu vida, esos momentos son momentos para que crezca la fe. Y a lo largo de nuestra historia, el amor de Dios ha estado presente para darnos prueba de que el Señor es fiel. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.